En la entrega anterior, Maruja y Ana Montes nos contaron cómo su vida cotidiana en diferentes estaciones del cable, especialmente en Papal, estuvo marcada por la presencia de los místeres, los ingleses que operaban el cable. Esta obra faraónica para su tiempo fue construida por concesión del Estado colombiano a una compañía inglesa de Dorada Roadway Company, empresa que era dirigida por James F. Lindsay, Mr. Lindsay y otros ingleses que administraban el cable. Se incorporaron en la vida cotidiana de las prósperas villas de Manizales y Mariquita y de Frutillo y Papal como estaciones intermedias donde habitan algunos de ellos. Especialmente en Manizales recibían halagos y se organizaban fiestas y banquetes en su honor. De hecho, cuando Mr. Lindsay emigró de la ciudad en compañía de su familia, después de 8 años de convivencia con los parroquianos, el naciente periódico La Patria, en una edición de 1922, fue inundado de esquelas de agradecimiento y reconocimiento al inglés por su aporte al progreso de la ciudad. En la zona rural, en la estación de Papal, la familia de Elías Antonio y María Concepción convivieron con Mr. Entry, quien habitaba con su esposa María, una casa especial hecha en tabla parada, con calefacción y distante un poco de las viviendas del maquinista, del aceitador y del celador. Rosalba, una de las hijas del matrimonio Montes López, les enseñaba español y disfrutaba de las comodidades y de su estilo de vida. En el video de hoy, los hermanos Montes nos relatan los vuelos del cable, aquellos tramos que a juicio de muchos constituían los más peligrosos por la distancia entre torres y la hondonada de la topografía. Escuchémoslos a continuación. Y siempre llevaba un trabajador que le pusiera una seguridad a la vagoneta cuando saliera de la estación, le pusiera un grillete, porque esa para pasar, para la salida para Manizales, había que bajar una falda y un vuelo, que eso era impresionante de azaroso. Nunca nos pareció bueno pasar por ahí, pero indispensablemente teníamos que hacerlo. La vagoneta la aseguraban con un grillete, pero tenía que este señor ir ahí para poder quitar el grillete antes de llegar a las estaciones, no a las torres, sino a las estaciones. Porque entonces, no, pues había una tragedia si se le dejaba ese grillete. Se lo quitaban y cuando volvía a salir, volvía y se lo colocaban. Porque eran dos partes muy miedosas que había que pasar para venir de Papal a Camelia. La falda de Miraflores, que no era que fuera muy alto, horrible, pero era muy pendiente. Y el vuelo de Buenavista a Camelia. También pues de los vuelos que habían tan grandes, que eran unas torres inmensas, que había la torre 4, que esa existe de Sabine para arriba, ahí era una torre que es que era 4, y ahí empezaba el vuelo de Papal, que era el más grande. Esas vagonetas subían así y bajaban, y uno veía que la vagoneta subía y la otra bajaba en pleno vuelo. Y así veía uno el río Chinchiná y unos chorros que habían muy bonitos, se veían chiquiticos. Y nos daba mucho miedo, pero como siempre andábamos con adultos, nos ponían un grillete para poder entrar a subir esa loma que era a llegar allá a Papal, miedosa. Y también en el vuelo de Yolombay, que también era muy
feo, pero ahí sí me pasaba yo que me iba con los dos niños pequeños, me iba de Yolombal hasta Soledad, pues hasta el Veo, en ese cable. Me iba con los dos, me despachaban de ese, y por ese vuelo a mí me daba mucho miedo. Pero uno se echaba la bendición y seguía ahí bien. La Torre 4. Esa torre tenía el doble de poleas porque tenía que sostener el cable en un vuelo muy, como le digo, no había forma de torre, sino el vuelo muy largo. Entonces, esa torre tenía muchas más poleas. Eso quedó bautizado ahí como la Torre 4. Era un vuelo impresionante con una vista hermosísima porque había la quebrada de la Mula, tenía un salto inmenso, entonces uno desde el cable veía esa profundidad tan horrible y se veía esa cascada hermosísima. Ese era uno de los vuelos más tenebrosos. Otro que tenía fama era entre Herbeo, ese se llamaba el vuelo del Gualí, también muy alto, muy impresionante. Entonces ese cable andaba más o menos a 20 kilómetros por hora y andando uno tenía que bajarse en la torre y esperar la otra vagoneta y pegarse como medio le ayudara. Y no olviden contarnos sus historias del cable aéreo Manizales Mariquita con el hashtag Historia Oral del Cable Aéreo de Manizales.